A mí me sedujo por los cuentos. Quería empezar diciendo por qué leer hoy a Jiménez Lozano, que es un autor que no es un escritor de bestseller, es decir, no, que vende a muchísimos ejemplares. Sin embargo, es un escritor que tiene una serie de lectores muy afianzados y que vuelven una y otra vez a su obra. Yo creo que puede llegar a un lector joven, a un lector de cualquier edad, por una razón, y es porque es un buscador. Es lo que llama Charles Taylor esa nueva generación de seekers, de buscadores. Es un escritor, y precisamente su libertad, es el título que le he dado yo a este ensayo, una voz libre en la cultura española. Su libertad depende precisamente de eso, y que nunca se detuvo. Siempre estuvo buscando aquello que le hacía más libre, que hacía el mundo más justo, más hermoso y que contribuía al bien de una sociedad. Y en ese sentido, ese nervio, ese no detenerse en la apariencia de las cosas, sino ir hasta el final, para que su pensamiento y su sentimiento estuvieran permanentemente a la búsqueda, es una de las claves de su lectura. Los personajes que ha creado, los ensayos, los artículos, o sea, la obra es un pozo inmenso. Se puede empezar por cualquier esquina. A mí me sedujo por los cuentos, por aquellos 3 iniciales que leí, y después hubo otra coincidencia, que es la que iba a contar, que yo estaba haciendo una nueva traducción sobre los cuentos de Flannery O'Connor, que es una escritora sureña que a mí también me entusiasma, y vi que cuando le habían dado en el 2002 el premio Cervantes, él citaba a Flannery O'Connor. Yo dije, qué extraño, si en España nadie conoce a Flannery O'Connor. Se publicó en unas ediciones en Tusquets en los años 80, pero luego se perdió un poco su rastro. Y esos cuentos tan desconcertantes, tan salvajes, tan de lo grotesco sureño, tan feroces, ¿no? que suponen, cuando lees a Flannery O'Connor te das cuenta de que te está atravesando algo inesperado y que te transforma y que te obliga a pensar y a salir de tu zona más o menos protegida, ¿no? Entonces, con este amigo que me había dicho, si quieres podemos ir a conocerlo, fui a conocerlo, era un 28 de abril de 2005, me acuerdo perfectamente, y llegué a su casa, me abrió las puertas y estoy comiendo allí. Pasamos 5 horas hablando de Flannery O'Connor, 5 horas sin parar, de los cuentos, de lo que nos habían sugerido, etcétera. Y no sé, se produjo algo, esas cosas que a veces en un encuentro salta una chispa en donde ves una sintonía y un deseo de seguir adelante en esa relación. Fue instantáneo. Y yo creo que fue para los dos. Tiene un carácter muy universal en sus lecturas, ¿no? Por un lado, todos los rusos, por otro lado, los nórdicos, la literatura norteamericana, siempre algunos nombres, ¿no? Tenía un horizonte muy grande de lecturas, que durante los años 40 y 50 le habían venido fundamentalmente a través de Francia, pero luego él había hecho sus exploraciones propias, ¿no? Y yo recuerdo que cuando venía a Madrid muchas veces me llevaba a garitos que yo decía, ¿pero dónde nos vamos a meter? Nos metíamos en unos garitos donde dice, no, es que aquí han encontrado un libro que a mí me interesa, entonces íbamos a buscar el libro que le interesaba especialmente. Y había vivido siempre así, ¿no? Haciendo estas exploraciones. Era un explorador de la vida y de todos sus rincones y de los ángulos y los dobleces que ocultan vidas que él, en cierto modo, saca a la luz. Y por otro lado, un buscador también. Para él la lectura era una necesidad para perseverar en su humanidad, dice en un texto, ¿no? Para darse cuenta, cita ahí a Cervantes, de que uno es alguien y que tiene un ánima, ¿no? Por lo tanto busca a otros alguienes, a otros que le puedan comunicar una vida y volver a vivir con ellos esas vidas que se les regalan, ¿no? En España somos poco lectores de cuentos, yo creo que está cambiando. Y él tiene 13 libros de cuentos, tiene 21 novelas,
Tiene 13 libros de cuentos, es decir, que hay donde elegir y los hay de muy diferentes modos, ¿no? Porque son muy diferentes. El primer libro de cuentos que él escribe, El Santo de Mayo, son cuentos publicados en los años 70, de una España y de una Castilla muy distinta a la de hoy. Pero si vamos a La piel de los tomates, que es de 2017, me parece, 2017 o 2018, si vamos a La piel de los tomates ya son cuentos mucho más desgarrados, ¿no? Bueno, tiene una variedad enorme. O si vamos al El cogedor de ancianos, son cuentos muy, muy breves, casi microrrelatos. Yo, si me dieran a elegir, uno de mis favoritos es Un dedo en los labios, que está todo él dedicado a retratos de mujeres, pero son mujeres diferentes. Retratos de mujercillas, retratos de mujeres silenciosas, retratos de mujeres habladoras, cuchicheadoras, etc. Es una serie, todas ellas mujeres bíblicas. Son todo retratos donde las protagonistas son las mujeres, pero a la vez están organizados en diferentes series. Delibes, yo creo que tenía un oído excepcional para la lengua, ¿no? Y sus historias verdaderamente son maravillosas porque tienen una fluidez y una capacidad para crear personajes que se dicen a sí mismos a través del habla. Esto me parece que es verdaderamente soberbio en Delibes. El territorio de Delibes es más pequeño que el de Jiménez Lozano. O sea, Jiménez Lozano hace incursiones en territorios, en fronteras que van mucho más allá de Castilla, ¿no? En Delibes, pues nos vamos, excepto, bueno, el que tiene de Lorenzo, el Bedel, el diario que es en Argentina, o el viaje a Praga. Me parece que el resto, su territorio es fundamentalmente Castilla. En Jiménez Lozano vamos a encontrarnos unas aperturas mayores, por ejemplo, a todo el mundo islandés o todo el mundo nórdico, de Laxness, de Hansum, de escritores noruegos le interesa, islandeses y del norte de Europa le interesan muchísimo. Luego es un gran lector de Dostoyevsky. Esto le da una profundidad y una psicología a los personajes, a veces atormentada, a veces muy dramática, planteando las cuestiones fundamentales, que tampoco es lo habitual en Delibes. O sea, que tienen unos territorios que son un poco distintos. ¿Cuál fue su relación? Muy cercana. Yo hace poco, en la Feria de México, cuando fui a la Feria de México, estaba con una de sus hijas y me decía, yo me acuerdo siempre de Jiménez Lozano, y es muy de él. Dice que venía a casa y venía con una bandeja de pasteles cuando venía a comer. Dice, pero era tan despistado que la dejaba en una silla y luego se sentaba encima de los pasteles. Y todos los hijos de Delibes nos reíamos, ¿no? Delibes le ayudó muchísimo, sobre todo en el inicio de su escritura, porque le puso en contacto con la editorial Destino y empezó toda la relación con Vergés, que era el editor de Destino, y de hecho Historia de un otoño, que es la primera novela de Jiménez Lozano, una novela capital, importantísima, también recomiendo su lectura, y que es la primera novela, la manda al premio Nadal, queda finalista, no gana, pero a partir de ahí Vergés empieza a apostar por él y empieza a publicar también en Destino, que era una revista que se publicaba en Barcelona, pero que también estaba en el entorno de Vergés y que era muy amigo de Delibes, ¿no? Otra cosa, una tercera pata, diría, de esta relación es la labor periodística. Si reunimos un poco las colaboraciones de Jiménez Lozano en el norte de Castilla, hay una columna, La ciudad de Dios, con la que comienza, sustituyendo a Martín Descalzo, que es el que le sirve como de apertura al norte de Castilla, pero luego enseguida empieza una relación con Delibes. Y yo, haciendo una serie de búsquedas en el norte de Castilla, me daba cuenta de que no solamente escribía los artículos firmados, sino que hay muchos, por ejemplo, la Nota Internacional del Norte de Castilla, yo casi estoy por decir que eran de él. Yo, de hecho, sostengo que la poética de Jiménez Lozano es la poética del don, es decir, que él considera que al escritor se le regala todo.
No, estamos en un tiempo en donde parece que la obra literaria o el arte en general es una construcción que uno se arremanga, se pone a escribir y decide cuáles son los rasgos y cuál es la textura incluso de la obra literaria. Pero para él, sin embargo, decía, para mí todo lo recibo. De hecho, se atrevió a decir, no solo una ocasión, sino que además cuando se le metía una cosa en la cabeza la repetía varias veces, que a él le gustaría que se quitase el nombre de las portadas de sus libros. Cuando decía esto, lo que quería decir era, a mí se me aparecen los personajes, se me aparecen las historias y yo lo que tengo que hacer es darles espacio para que verdaderamente puedan hablar y puedan llegar a otros, ¿no? Entonces, en este sentido, él tiene la conciencia de que, decía en la última entrevista que le hice con un físico y amigo, Juanjo Gómez Cadenas, que merece la pena vivir porque hay personas, porque hay cosas, porque hay pájaros, ¿no? Y esa expresión al final de su vida me parece a mí que indica muy bien esa concepción que tenía de la realidad y de las cosas. Merece la pena vivir y escribir porque existen las cosas y yo las puedo traer con palabras y las puedo dar a otros, ¿no? En el libro, de hecho, yo cito a un ensayista, a un profesor universitario y ensayista muy posmoderno que se llama Lewis, donde dice precisamente que la escritura y toda la circulación de una obra literaria tiene que depender de esta cosa, del don, de algo que se le regala a uno. Yo digo que para recibir un don, digamos como Dios manda, tiene que estar también muy presente eso que despierta la realidad misma, que son lo que Jiménez Lozano llama los adentros. Distingue los adentros del yo porque no quiere, porque la palabra yo la identifica muchas veces con el meter a la persona en una etiqueta, en una formulación, en una capacidad de construcción autónoma, etc. Y cuando habla de los adentros, habla de aquellas cosas que yo, por eso decía que era un gran buscador, esas exigencias y evidencias que uno tiene dentro y que se despiertan en contacto con aquello que ve y que recibe. Entonces yo siempre me enfadaba un poco con él cuando decía lo de ¿para qué quiere quitar usted el nombre de las portadas de los libros? ¿No? Que lo consigue en su última, en la autobiografía que escribe, que se llama Memorias del escribidor. Pone que el autor es Jiménez Lozano, pero pone Maestro Huidobro, que es uno de sus personajes, que es el título de una de las novelas que escribió en los años 90, me parece que es Maestro Huidobro. Entonces pone como si el autor de esas memorias, que es una autobiografía, esas memorias del escribidor, fuera Maestro Huidobro y no él. O sea, se está desdoblando. Y ahí está jugando precisamente con ese desprecio que tiene sobre todo a identificar el yo con etiquetas o con un yo ya construido y no unos adentros que están permanentemente descubriendo en la realidad cosas nuevas. Incluso de las heridas y de las llagas de la historia, Jiménez Lozano saca lo mejor, siempre lo mejor que se puede sacar incluso de las cosas más terribles, ¿no? Él siempre decía que los totalitarismos empiezan por el lenguaje. O sea, cuando se cambia el uso del lenguaje, cuando se cambia el sentido de las palabras, empieza un totalitarismo a tener una presencia en una sociedad. Y esto es así, y lo estamos viendo, ¿no? Este es católico, o sea que ya lo encajono en este determinado cajón y ya no me interesa. Esta polarización terrible que nos impide comunicarnos y ver lo que hay verdaderamente de la experiencia y que se puede someter a la prueba personal, porque uno tiene el criterio para someter a la prueba aquellas cosas que se le están planteando. Por lo tanto, yo creo que sí, que le encasillaron terriblemente. Lo de católico por esta idea de que ya pensamos qué es, y además él había luchado muchísimo contra eso. En el epistolario con Américo Castro se ve claramente este afán por intentar establecer un diálogo con un hombre laico como era Américo Castro, pero que sin embargo tenía una consideración de la historia de España que había
se había dividido en castas, ¿no? O en leyes, o en formas que derivaban de una determinada religiosidad, y que eso había impedido en muchos casos estar a la defensiva y no establecer un diálogo real, ¿no? Es verdad que a mí me parece que esta etiqueta le cerró muchas puertas y se las sigue cerrando. Es un hombre, de cierto modo, que no se casaba con nadie, aún sabiendo que había nacido en Castilla, y que para él el catolicismo, el cristianismo, era una cosa que había descubierto de niño y que había sometido, en primer lugar, a su experiencia, importantísimo, porque si no el catolicismo se queda como una pura etiqueta, que podría ser también para él, ¿no? Y la había sometido a la razón. Es decir, el primer prólogo que él escribe sobre palabras cristianas de Peggy, que es una antología que escribe con Martín Descalzo, que es una maravilla, y donde él se ve muy reflejado con Charles Péguy, que es uno de los grandes escritores franceses de principios del siglo XX, socialista y católico, ¿no? Con una vida además muy dramática, porque su mujer permaneció siendo socialista toda su vida y él no llegó a comulgar nunca, precisamente por la relación que tenía con su mujer y por la tensión. Y es un gran escritor cristiano, ¿no? O sea, él, digo, cuando digo que somete su fe a la razón, digo que busca también personalidades, ¿no? Personas, escritores, que le ayuden precisamente a dar las razones y le acompañen en el camino personal que él hace, ¿no? Que es otra faceta muy interesante de Jiménez Lozano. Fíjate que en los antetextos o en las citas que he puesto en este ensayito, he recurrido a una cita de Jiménez Lozano sobre la Magdalena, que es un personaje que visitará a lo largo de toda su vida, desde 1976, cuando por primera vez escribe un poema dedicado a la figura bíblica de la Magdalena, y termina en el último libro de poemas, vuelve otra vez sobre esa figura. Pero es una relación que tiene con él de indagación, de pregunta, no las tiene todas con ella. Está hablando siempre de una mujer que padece la ausencia del amor de su vida, ¿no? Es decir, en ese momento, esa vigilia justo antes de la resurrección, donde ella está marcada por un gran amor y espera que de alguna manera vuelva y no sabe cómo va a volver. Y ahí se identifica muchísimo Jiménez Lozano en los diferentes textos que también propongo aquí, ¿no? Entonces, en la cita inicial, la cita de Jiménez Lozano es la siguiente: Magdalena sabe que no hay muerte. Esta muchacha es el único ser humano que sabe esto, que el amor existe verdaderamente, y que toda la pesadilla de la historia que los inocentes pagan con su sangre porque son sus víctimas acaba en el frescor y aire azulado de una primera mañana en un jardín. Esa primera mañana, azulada, en un jardín. Jiménez Lozano evoca esto, pero a lo largo de toda su obra nos hemos encontrado con la muerte. Empieza con Historia de un otoño, que es una historia donde se desafía terriblemente a la muerte y lo que significa morir por algo en lo que se cree, ¿no? Como son las mujeres de Port Royal en Historia de un otoño. Y toda su juventud está atravesada por este dramático sentir de la muerte. Y por lo tanto la pregunta por la resurrección. Es decir, ¿es posible que la muerte no sea la última palabra sobre la historia? Y de ahí la convivencia con un personaje como Magdalena a lo largo del tiempo y con diferentes preguntas y diferentes enfoques. Pero esta cita de Jiménez Lozano yo la hago dialogar con una del Loco de Dios de Javier Cercas, que precisamente se hace la misma pregunta que Jiménez Lozano, digo por lo de la actualidad, ¿no? Que es, Aldo me pregunta, es del Loco de Dios, Aldo me pregunta por qué quería preguntar entonces. Por la resurrección de la carne y la vida eterna, contesté. Este es Cercas que quiere preguntar sobre la resurrección. Suspiró Aldo, que es un periodista del Corriere della Sera, ¿no? Que es laico. Sus labios se doblaron en curva irónica, casi sarcástica, ¿no? Como diciendo, pero tú, ¿qué vas a preguntar sobre la resurrección? Que esta, por ejemplo, el sarcasmo respecto a lo que significa la resurrección aparece también en el último poema que escribe Jiménez Lozano sobre la Magdalena, donde el mundo tiene un discurso muy largo riéndose de ella. Pero tú, ¿cómo te vas a preguntar por la resurrección? Qué cosa tan ridícula, ¿no? Y dice, genial, por eso
No pregunta a nadie, contesta, sigue diciendo Aldo, ¿no? Y contesta Javier Cercas en El loco de Dios. Es la pregunta obvia, ¿no? Dije sinceramente. Quiero preguntarle qué significa eso. Si significa lo mismo que ha significado a lo largo de 2000 años para millones y millones de hombres y mujeres de todo el mundo. Lo que yo creo que significó para Pablo de Tarso, para San Agustín y Santo Tomás, para Dante, para Miguel Ángel, para Cervantes y para Teresa de Jesús, para Bach, para Newton y quizás hasta para Kant, para muchas de las mentes más privilegiadas de la historia. Es decir, si significa lo mismo que significa para mi madre, que está segura de que cuando muera se encontrará otra vez con mi padre y ya no volverá a separarse de él. Javier Cercas se declara como ateo, agnóstico, etc. Pero la seguridad que tiene su madre sobre que se va a reunir con su padre después de la muerte le lleva a hacerse la pregunta, pero ¿y Bach, y Miguel Ángel, y Cervantes, y Newton, y Kant creyeron en esto? Yo no puedo dejar de preguntarme sobre eso, ¿no? Y esta es una pregunta que atraviesa toda la obra de Jiménez Lozano y por eso busca compañeros de camino, ¿no? Tanto en la descripción de lo que significa una civilización violenta, sangrienta, que lleva a la muerte probablemente a los más débiles, a las víctimas de la historia, que está muy presente en toda su obra. Historia de un otoño, el San Benito, Duelo en la Casa Grande, los cuentos del Santo de Mayo, eso está muy, muy, muy presente. Como si esa palabra, esa sangre es la última palabra sobre la historia.